Una distendida serie de frases escritas el año 1513 por un funcionario apartado del servicio en Florencia se convirtieron en uno de los libros más ardorosamente debatidos, más profundamente inquietantes y más importantes de la civilización occidental. Unos lo consideran una guía para tiranos y dictadores. A Mussolini le encantaba, y los marxistas reconocieron en él a un camarada revolucionario. Para otros, abrió el camino a la tolerancia étnica y religiosa, a los derechos humanos individuales y a las democracias modernas. Sin embargo, ha provocado, justa o injustamente, que el nombre de Maquiavelo haya sobrevivido a través de los siglos, como sinónimo del mal. Comparo la fortuna con uno de esos ríos impetuosos que cuando se enfurecen inundan llanuras y destrozan árboles y edificios a su paso. Todos huyen de ellos. Todos ceden a su furia sin poder oponer resistencia alguna. Y aunque esta sea su naturaleza, nada impide que en tiempos de bonanza se puedan tomar precauciones, con diques o con márgenes, para que en crecidas posteriores puedan ser controlados y no resulten peligrosos. Lo mismo sucede con la fortuna. No se puede confiar en los ríos, ni tampoco en los hombres, pero a menudo ambos pueden ser controlados si se tiene inteligencia, poder y el decidido propósito de ensuciarse las manos. Maquiavelo es el primer pensador político de la era cristiana que analizó sistemáticamente los requisitos para acceder al poder y conservarlo. El Príncipe es un libro que trata sobre el poder político en una época de ciudades-estado o principados, gobernados por hombres llamados príncipes. Consta de 26 capítulos cortos en los que se aborda desde la organización del gobierno hasta cómo seleccionar a los colaboradores. Se escribió con la intención de escandalizar y reeducar al lector, y lo sigue consiguiendo en la actualidad. Su objetivo era desafiar a los líderes políticos de su tiempo y explicar a príncipes y aspirantes al trono el funcionamiento real de los entresijos del poder. Sugiere al príncipe que antes de nada debe saber luchar. Debe aprender a ser despiadado y cruel, a mentir y a faltar a su palabra, y a estar preparado para violar los principios religiosos y morales cuando le convenga. Pero también expresa la necesidad de parecer compasivo, moral y devoto. Se dice que Maquiavelo inventó la política moderna, y realmente, cuando leemos El Príncipe, vemos los titulares de los periódicos actuales. Creo que en muchos aspectos es un gran libro, porque es como un espejo de la época en la que vivió Maquiavelo, y porque continúa conmocionando, provocando y haciéndonos pensar para intentar comprender de qué forma se relaciona con nuestro tiempo, y seguimos haciéndonos preguntas sobre él. Fue Maquiavelo quien dijo, sé realista, en italiano, por supuesto. Muchos han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás. Hay tanta distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que quien sustituye lo que se hace por lo que se debería hacer, se encuentra en el camino de la autodestrucción. El enfoque de la realidad por parte de Maquiavelo concuerda con su tiempo. Copérnico estudia los cielos y Leonardo disecciona cadáveres. Ambos intentan comprender de qué forma hizo Dios la materia, no a partir de la teoría, sino a través de la observación directa. Del mismo modo que a Leonardo le interesaba el estudio minucioso del mundo natural, en cierto sentido a Maquiavelo le interesaba el estudio minucioso del mundo de la política y de la historia. Pero las disecciones y las autopsias nunca son agradables. Uno de los descubrimientos más terribles que se atribuyen a Maquiavelo es la idea de que el fin justifica los medios. Sin embargo, él no lo expuso exactamente así. Los actos de los hombres, especialmente los de los príncipes, que no se pueden recurrir en ningún tribunal de apelación, se deben juzgar por sus resultados. Para Maquiavelo es evidente que el fin es lo que cuenta. Lo menciona en diferentes ocasiones, y a nosotros nos parece un razonamiento malvado.
Hay situaciones en las que cuanto más se amenaza la supervivencia, más pequeño es el margen de elección. A no ser que prefieras ver tu sociedad destruida a perseguir objetivos marginales. ¿Qué haría para evitar que le ocurriera esto a su pueblo? ¿Qué dejaría de hacer? ¿Sería capaz de mentir? ¿Violaría tratados? ¿Asesinaría a gente? ¿Dónde trazaría la línea? ¿En cualquier lugar? Por otro lado, si estuviera ganando una guerra y el enemigo se encontrara completamente derrotado, ¿hasta qué punto intentaría minimizar el número de bajas de sus hombres? Maquiavelo estaba familiarizado con las ambigüedades morales del poder. Una ciudad del tamaño de Atlanta, Georgia. Era realista. Maquiavelo perseguía lo que algunos eruditos han llamado realismo moral. En primer lugar, intentaba crear algo que no existía hasta ese momento, la nación-estado, en este caso, Italia. Es preciso que nos preguntemos si estamos realmente en una situación desesperada, si nos encontramos realmente ante necesidades tan apremiantes como las que describe Maquiavelo. Creo que en muchas ocasiones se considera que es así y en cambio no lo es. Al igual que los políticos actuales, Maquiavelo justifica los métodos engañosos o crueles como necesarios para el bien general. Pero se centra en la presencia o ausencia de poder. ¿Qué es? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se mantiene? Buenas preguntas en nuestra época, pero espantosas, severas y urgentes en la de Maquiavelo. Para acudir a esta entrevista, he salido de mi casa de Vermont como un sujeto individual. He ido en coche hasta Boston, allí he tomado un avión a Nueva York y he venido hasta aquí sin gente a mi alrededor. No había peligro. En la Edad Media, los seres humanos no podían moverse de un lugar a otro sin que tuvieran a su alrededor personas que los protegieran. Florencia, una fabulosa ventana al pasado. En la época de Maquiavelo, por estas mismas calles paseaban monjes, soldados y los príncipes mercaderes. También artistas, cuyos nombres y obras son hoy igualmente famosos. Nos encontramos en los tiempos de Miguel Ángel, Leonardo, Colón y Copérnico, de Enrique VIII de Inglaterra y del teólogo alemán Martín Lutero y su reforma protestante. Es un período turbulento, con conflictos y contradicciones. Nuevas ideas y tecnologías sacuden Europa como un gran terremoto. El sistema feudal se derrumba y comienza a echar raíces la idea de que el hombre es dueño de su destino. Es el Renacimiento, la primavera de la civilización occidental, y el concepto de gobierno como una invención puramente humana es una de sus flores. Pero la primavera es también una estación cruel. Juliano de Médicis es asesinado en la catedral por una familia rival, los Pazzi. Fue una conspiración tramada por el Papa para acabar con el predominio de los Médicis en Florencia. Así eran aquellos tiempos. La política era un asunto entre familias. La respuesta de los Médicis fue rápida y brutal. Ejecutaron a algunos conspiradores, incluido un arzobispo, en el mismo lugar donde los atraparon, y colgaron sus cuerpos de las ventanas del Palacio Comunal. El último fue inmortalizado en una obra de Leonardo da Vinci.